Llevo entrenando con mi peso corporal muchos años, pero no siempre fue así. Y no fue así por las creencias limitantes que tenemos al principio de decir, es que para ganar masa muscular, para ganar fuerza, tengo que entrenar con cargas, tengo que entrenar con pesas. Todos hemos visto al principio, por ejemplo, cuando nos planteamos entrenar, cómo nos proponen ejercicios con mancuernas, ejercicios con kettlebell, con barra. Y yo al principio empecé, pues como he dicho muchas veces, con un par de mancuernas y con eso hacía los ejercicios que podía. También poco a poco me fui haciendo con la barra, con los discos, pero me daba cuenta de que había ejercicios que me limitaban un montón porque mi morfología no se adaptaba mucho a ellos. Todos hemos visto cómo a veces hay un ejercicio que nos cuesta más o que sencillamente no podemos hacer un rango de recorrido completo, que nos molesta las articulaciones, lo que sea. Y es importante darse cuenta de estos ejercicios porque hay alternativas también muy interesantes que podemos hacer con el peso corporal y con las cuales también podemos ganar masa muscular. Por ejemplo, os voy a decir algo bastante sencillo y que todos muchas veces cometemos el mismo error. Un press con mancuernas, un press de banca, ejercicios para el pectoral. Siempre parece que pensamos que un ejercicio de este tipo tiene que ser la base para ganar masa muscular en el pectoral. Pero en cambio también podemos encontrarnos a personas que hacen simplemente flexiones y que tienen el pectoral muy desarrollado. También es verdad que depende mucho de la morfología o de los genes de cada uno. Habrá personas que tienden a desarrollar más este grupo muscular simplemente con flexiones y otros que por mucho que le machaquen, por mucho que entrenen con diferentes variantes, diferentes ejercicios, pues nunca consiguen llegar a darle un buen volumen, un buen estímulo, lo que sea. Bueno, pues como digo, yo durante mucho tiempo estuve entrenando con barra, con mancuernas, con peso, en definitiva, y poco a poco me fui dando cuenta de que estos ejercicios también un poco más básicos con el peso corporal, pues eran igualmente eficientes y con los cuales también podía desarrollar el pectoral sin tener tanta molestia quizás en los hombros, tanta molestia a nivel articular, y por eso es algo que siempre recomiendo. De la pregunta de este episodio, ¿es eficiente la calistenia? Bueno, pues la calistenia es eficiente siempre que la planteemos bien. La calistenia como tal, muchas veces, cuando pensamos en ella, nos viene a la mente los típicos trucos que podemos ver en diferentes vídeos, pero además de esos trucos, además de ese freestyle que se puede hacer con la calistenia como tal se trata de entrenar con el propio peso corporal, me da igual cómo se haga. O sea, hay ejercicios como son las flexiones y dices, bueno, pues la flexión es un ejercicio que sí, está muy bien, pero eso no es calistenia. Bueno, pues sí, las flexiones son calistenia, al igual que lo son las dominadas, al igual que son unas sentadillas con el propio peso corporal. Todo eso se denomina calistenia. Aunque no es lo que nos viene a la mente a veces cuando vemos los típicos vídeos de trucos de freestyle, como digo, pero eso es entrenar con calistenia. Y es algo que llevo haciendo ya bastante tiempo, lo incorporo junto al entrenamiento con cargas, con barra, con discos, y me funciona muy bien. Si por ejemplo en tu caso particular tienes algún movimiento en el cual te sientas o bien estancado o bien te genere molestias, te genere lesiones, intenta hacer la variante, pero con tu peso corporal. Si estamos hablando del pectoral, en lugar de un press con mancuernas, en lugar de un press de banca, pues puedes optar por la variante de las flexiones. Simplemente flexiones, flexiones en el suelo o como las hago yo, que son flexiones en anillas, que puedes ir incorporando lastre poco a poco. ¿Cómo se puede incorporar ese lastre? Bueno, pues lo puedes hacer o bien con un cinturón, el típico cinturón de las dominadas, o bien puedes ayudarte de otra persona que te coloque unos discos sobre la espalda, lo que sea, pero se puede ir variando poco a poco también, incluso con unas bandas de resistencia. Este ejercicio es una variante mucho más adecuada para la correcta salud del hombro. Evidentemente, cuando nos ponemos en un press con mancuernas o en un press de banca, pues las escápulas quedan atrapadas, tenemos que tener una posición correcta de estas, bien retraídas, tenemos que colocarnos bien en el banco porque si no, al final, si es mucho peso, si son muchas repeticiones, si vamos cerca del fallo, nos vamos a mover si no tenemos la suficiente experiencia y posiblemente se generen esas molestias de las que hablamos. Este sería un ejemplo bastante típico, pero tenemos más. Por ejemplo, en el caso de la espalda, hay personas que, por lo que sea, un jalón en polea les da molestias, o bien porque no hacen una técnica correcta, no saben ejecutarlo bien, o por lo que sea. Bueno, pues siempre tenemos la alternativa de las dominadas. ¿Cuál es el pero aquí que podemos encontrarnos? Bueno, pues que unas dominadas, como tal al principio, pues pueden costar. Hay personas que no son capaces de hacer más de una o dos, o ni tan siquiera ninguna. Bueno, pues en ese caso, lo que podemos hacer es empezar con la ayuda de unas bandas de resistencia, o hacer dominadas asistidas. Hay máquinas para hacer las dominadas asistidas, pero yo siempre recomiendo o bien con las bandas de resistencia o bien hacer dominadas excéntricas,
que consiste simplemente en colocarse en una silla, subir ayudado por esta hasta la posición de arriba del todo de las dominadas y dejarnos caer poco a poco, ir conteniendo el movimiento, hacer una excéntrica controlada. Esta es una forma que yo recomiendo bastante y con la cual poco a poco podemos ir ganando fuerza de agarre, fuerza en los dorsales, fuerza en todos los músculos de la espalda y cuando queramos dar cuenta también conseguiremos esa primera repetición. Hay que tener un poco de paciencia, no lo vamos a conseguir en 2 semanas, pero poco a poco lo vamos a conseguir. También otro ejemplo que yo suelo utilizar es en el tema de la sentadilla, una variante que utilizo con ejercicio de calistenia, ejercicio con el peso corporal, es la pistol squat. La pistol squat es una sentadilla a una sola pierna en la cual al principio, si nos cuesta mantener el equilibrio, podemos utilizar o bien un disco o bien sujetarnos de las anillas, sujetarnos de alguna superficie un poco más estable como el marco de una puerta, lo que sea, y de esa manera podemos ir haciendo la transición, hacer el movimiento sin apoyarnos absolutamente nada. Es otro de esos ejercicios que siempre vemos que, oye, para desarrollar bien el tren inferior tenemos que hacer sentadilla, tenemos que hacer zancadas, tenemos que hacer estos ejercicios. Bueno, pues vale, sí, tenemos que hacerlos o podemos también incluir una sentadilla como incluyo yo con barra, hacer también algún ejercicio con mancuernas y decir, venga, pues para terminar vamos a hacer este ejercicio con el peso corporal. Y es un ejercicio que también se le puede dar intensidad, que también se puede hacer una sobrecarga progresiva, podemos ir añadiendo más peso. En definitiva, son ejercicios con los cuales podemos progresar exactamente igual. La conclusión a la que quiero llegar, ¿la calistenia es eficiente para desarrollar masa muscular? Bueno, pues sí, es eficiente. Podemos hacerlo incluso con muy poquita cosa, o sea, podemos entrenar en casa con lo poco que tenemos, con el peso corporal, y ya luego con el paso del tiempo podemos ir incorporando algún elemento que nos añada esa sobrecarga progresiva, pero sí, en un principio podemos entrenar simplemente con flexiones, con dominadas, con sentadilla con el peso, con pistol squat, con las diferentes variantes de estos y podemos tener una rutina bastante completa, o sea, podemos hacer bastantes ejercicios con esto. Así que, si en tu caso, por ejemplo, te estás planteando empezar a entrenar y no tienes con qué, quieres hacerlo en casa y tampoco te quieres dejar ahora una pasta en mancuernas, en barras y todo esto, pues te recomendaría que empezaras por ahí. No cometas el mismo error que, por ejemplo, como digo, me pasó a mí y le pasa a muchas personas de pensar que por hacer este tipo de ejercicios no vamos a conseguir nada. Parece que si no hacemos un press de banca no vamos a desarrollar el pectoral, cuando no tiene nada que ver. Lo vamos a hacer exactamente igual y muchas veces mejor. Así que en ese caso no tengas esa limitación, porque es una limitación que a veces tenemos, el pensar que si no tenemos material, si no tenemos un gimnasio al que ir, bueno, pues no vamos a conseguir resultados, para nada es así. Y nada, simplemente lo más importante es plantear, como digo, un buen plan que esté adaptado a ti. Y en siguientes episodios de este podcast de Cuaderno de Entrenamiento, pues vamos a hablar de cómo plantear esto de forma sencilla, de forma asequible para todo el público en casa y con lo cual se pueda progresar poco a poco. Nada más por hoy. Espero que te haya gustado el episodio. Como siempre, valoro mucho las 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, iVoox, donde me escuches. Es muy importante para mí. Compártelo también con conocidos, con amigos, a alguien que también creas que le pueda ayudar. Y nada más, nos escuchamos en unos días por aquí de nuevo. Chao.